Bueno, continuando con lo que son las capas por las que por lo que está compuesta la atmósfera, y para que quede claro y cerrar el tema, entonces estas capas presentan ciertas características, como le venía mencionando. La troposfera se encuentra eh, entre los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 10 kilómetros de altura, y que es en la capa donde se desarrolla la vida, ¿sí? Claramente, donde se desarrollan fenómenos meteorológicos, donde hay nubes, vientos, lluvia, ¿sí? La estratosfera se extiende desde los 10 kilómetros hasta los 25 kilómetros aproximadamente, es donde se ubica la capa de ozono que protege la Tierra, ¿sí?, de los rayos ultravioletas y de rayos X, ¿sí? Esta capa de ozono en algunos lugares se encuentra más delgada que en otros sitios, debido a el efecto invernadero, debido a el número excesivo de población, a las actividades industriales, ¿sí?, a la deforestación, ¿sí? Luego tenemos otra capa que se llama mesósfera, que se extiende de los 50 kilómetros hasta los 85 kilómetros. Es una zonas altas y bajas de temperatura, ¿sí?, como estábamos viendo. Luego tenemos la ionosfera, ¿sí?, perdón, que se sitúa entre los 80 a 500 kilómetros de altura. Es donde se producen los iones positivos y negativos, ¿sí?, capas electrizadas, ¿sí?, donde se reflejan ondas de radio. A partir de la mesósfera ya es dañino para la vida humana, ¿sí? No se puede, las temperaturas son muy altas y no se puede circular por esos lugares, por eso ni siquiera los aviones llegan a esta capa. Luego tenemos la termósfera, ¿sí?, que se encuentra entre los 1000, ¿sí?, y entre los 500 y 1000 kilómetros de altura, ¿sí? Y es una región sometida a radiaciones solares, la termósfera, muy cálida, muy cálida. Y la exósfera, de los 1000 kilómetros en adelante, ¿sí?, que ya sería el espacio, ¿sí?, el vacío casi absoluto, y es la zona donde circulan los satélites, ¿sí? Esto para tener en cuenta las características que presenta, así como el interior de la Tierra tiene capas, la atmósfera también se divide en capas, ¿sí? Luego, ¿sí?, esta capa, eh, en relación a esta capa, ¿sí?, a estas capas por las que se divide la atmósfera, se va a cumplir un determinado balance térmico de la Tierra. La Tierra va a determinar un determinado balance térmico, ¿sí? Es decir, del 100% de radiación que ingresa a la Tierra o a la superficie terrestre, esa conexión que hay entre la superficie o entre la Tierra y el Sol, ¿sí?, en el medio van a haber capas que van a interferir y van a empezar a seleccionar, ¿sí?, estas radiaciones. Es decir, no llega al 100% de la energía solar a la superficie terrestre, ¿sí? Y acá se va a originar un balance de la temperatura, ¿sí? Un balance importante de la temperatura. Si esto no sucediera, ¿sí?, la Tierra estaría extremadamente congelada o extremadamente calentada, ¿sí? Si las capas serían mucho más, ¿sí? No pudiera, o si por ejemplo la Tierra se encuentra constantemente nubosa, con presencia de nubes, la Tierra estaría extremadamente fría, enfriada, congelada. Y si hubieran muchas más capas de las que existen, ¿sí?, eh, o si existieran menos capas de las que existen y no existieran las nubes, por ejemplo, la Tierra estaría súper calentada,
¿sí? Caldeada, ¿sí? Y eso sería nocivo para el ser humano, ¿sí? No existiríamos, ¿sí? Entonces, estas capas por las que se subdivide la atmósfera y las nubes y todos los componentes todos los componentes que presenta la atmósfera son muy importantes para la vida humana. Si no existieran uno de ellos, quizás no estaríamos aquí. ¿Sí? Entonces, del 100% de la radiación solar que ingresa a la que ingresa del espacio y que ingresa a la Tierra, ¿sí? De este 100%, un 3% es absorbido, ¿sí? Absorbido por las nubes, ¿sí? Un 3% de este 100% es absorbido por las nubes, ¿sí? O sea que ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos 97%, ¿sí? De energía que ingresa, ¿sí? Luego, ¿sí? De este 97%, el 7%, ¿sí? Mediante conducción y corrientes de aire ascendente, es enviado nuevamente al espacio, ¿sí? A través de la reflexibilidad de los océanos, ¿sí? A través de la reflexibilidad de las viviendas, de los asfaltos, esta energía es nuevamente enviada al espacio. Entonces nos quedaría un 90% de lo que entra al espacio, de lo que entra a la superficie terrestre, esta radiación. Luego, el 16%, ¿sí? De esta energía es absorbido por la atmósfera. Un 16% es absorbido por la atmósfera, ¿sí? Y ahí nos estaría quedando un 74%. ¿Estamos? Luego, un 6% es reflejado directamente desde la Tierra. Es decir, la Tierra como superficie terrestre, o sea, la superficie de la Tierra, irradia también esta energía, ¿sí? Un 6%. Y ahí nos estaría quedando un 68%, ¿sí? Luego, un 64% es reflejado al espacio, ¿sí? Por las nubes y por la atmósfera, ¿sí? Por el ozono, ¿sí? Es reflejado un 64%, es reflejado por la atmósfera y por las nubes, ¿sí? Un 24% es reflejado por la nube y por la superficie de la Tierra, y un 6% es reflejado por la atmósfera, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un balance térmico, como bien dice el título, ¿sí? Porque hay elementos, hay componentes en la atmósfera como la nube, como la humedad, ¿sí? Como también el polvo atmosférico, ¿sí? Que son componentes de la atmósfera y que no son elementos, sino que son componentes y que absorben e irradian energía. Y al irradiar hacen que esta energía vuelva al espacio. Entonces, solamente un 15, un 20% del 100% que radia el Sol hacia la Tierra, solamente un 15, un 20% es lo que llega a la superficie terrestre. Es decir, si esto no sucediera, como le repetí al principio, la Tierra estaría o muy enfriada, prácticamente congelada, ¿sí? Porque las temperaturas van a ser bajo cero, o muy cálida, ¿sí? Estoy hablando de temperatura de 60 a 70 grados centígrados, cosa que el ser humano no aguantaría estas temperaturas. Gracias a que existe este balance térmico, ¿sí? Y que interactúan estos elementos de la atmósfera, tenemos estas variaciones, ¿sí? En las condiciones climáticas, en donde las temperaturas son en promedio entre 14 y 15 grados centígrados, ¿sí? En todo el mundo. Si esto no pasaría, ya le digo, estaríamos o con la Tierra congelada o con la Tierra sumamente caldeada, ¿sí?